Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Laravel a partir de la versión 5.2. En esta ocasión vamos a ver cómo dar vida o hacer dinámico los enlaces que incluimos dentro de nuestro navbar que creamos en la última entrada del curso de Bootstrap. Muy bien, como podéis recordar, en el curso de Bootstrap, en la última lección, hemos creado esta barra de navegación, la cual le hemos añadido los links de manera fija mediante código. Nosotros lo que queremos es gestionar esos links desde una sección de la administración de la web que crearemos a lo largo del curso. Entonces lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es poner de forma dinámica, o sea, ingresar estos enlaces en la base de datos y ver cómo podemos recuperar registros de la base de datos e implementarlos dentro de nuestra interface de manera totalmente dinámica. Muy bien, pues para hacer uso de la base de datos en Laravel necesitamos varias cosas. Ante todo, tener una base de datos creada. En mi caso, como estamos programando en local, tenemos una base de datos localhost que hemos llamado Laravel. Muy bien. Dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro proyecto, tenemos un fichero que está en la carpeta raíz de nuestro proyecto que se llama .env. Aquí hay un fichero de ejemplo en el cual vemos que incluye diferentes variables que lo que nos hacen es traernos desde este archivo el host de la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña del usuario de la base de datos. Con estos cuatro elementos, con estas cuatro variables, podemos hacer una conexión a la base de datos. ¿Por qué se guarda en el archivo .env environment? Pues porque es una manera de seguridad, una medida de seguridad que tiene Laravel para que estas variables que son muy importantes, que son, por ejemplo, aquí tenemos la conexión a la base de datos, la conexión al servidor de correo, se mantengan en una capa de seguridad extra que esté fuera de lo que viene a ser la lógica o los ficheros que contienen lógica de nuestro proyecto. Muy bien, dentro de nuestro proyecto después de manera automática se enlazarán esta configuración de la base de datos y se creará la configuración en sí, la que utilizará Laravel. Entonces lo primero que tenemos que hacer, recordad que no es en el .example, sino que tendríais que hacer en el .env a secas, este de aquí arriba. Tendríais que modificar estos datos y colocar los que correspondan a la conexión de vuestra base de datos. En mi caso sería localhost como hospedaje. El nombre de la base de datos se llama Laravel y el usuario de la base de datos se llama root y la contraseña es secret. Guardamos, se guardaría. Recordad que yo estoy modificando el example, no el environment. Vosotros tendríais que modificar el environment, ¿vale? Guardarlo, y una vez guardado tendríais tendríamos que pasar al siguiente paso. Bien, perdonad la repetición de palabras. ¿Cómo podemos crear una tabla dentro de nuestra base de datos? Por ejemplo, si vemos aquí, nosotros tenemos la base de datos vacía, entonces tendríamos que crear la tabla que necesitamos y junto con la tabla tenemos que crear la estructura de la tabla para ir albergando los registros. Muy bien, ¿cómo podemos hacer más sencilla esa opción e incluso cómo podemos hacer para que, aunque tengamos que reinicializar la base de datos, por ejemplo, estamos programando, es muy sencillo que digamos nos hemos equivocado, vamos a empezarlo. ¿Cómo podemos hacer para ahorrarnos esfuerzo y trabajo? Muy bien, pues Laravel incluye dentro de su código un elemento que se llama las migraciones. Las migraciones nos ayudan a crear todo el sistema, toda la estructura de nuestra base de datos de una manera totalmente desatendida, no, pero sí reutilizable de una manera mucho más profesional.
Nosotros podemos ver que ya Laravel incluye un ejemplo que es para crear una tabla de usuarios, que en la que se supone que muchísimas aplicaciones, muchos proyectos utilizan tablas de usuarios para gestionar usuarios dentro del proyecto, de lo que trata el proyecto. Muy bien, si vemos el ejemplo que nos incluye Laravel con su migración para crear la tabla de usuarios, veremos que este es el código que necesitamos para crear una migración, es decir, para decirle a Laravel qué tabla crear, cómo crearla, con qué estructura crearla y qué es lo que va a incluir cada uno de los campos de nuestra tabla usuarios, en este caso, ¿vale? Lo primero que podemos ver es que el nombre de la clase tiene un nombre fijo, un nombre importante, ya veréis por qué, y siempre extiende este fichero de migration, que es el fichero madre. Entonces extiende de migration con todas las propiedades que tiene migration, que lo vemos aquí. Muy bien, entonces vemos que extiende de migration, es una clase que en este caso se llama create users table, ¿vale? Y esa clase incluye dos funciones públicas, una public function up y un public function down. El public function up es el que crea la tabla en nuestra base de datos, y el public function down es el que elimina la tabla de nuestra base de datos. Muy bien, el app, que es el que incluye más código, lo único que nos dice es que le dice a Laravel que lo que tiene que hacer es en la base de datos eliminar una tabla llamada users, pero eso en verdad no tiene más magia, más contenido. En cambio el app sí que vemos que tiene más contenido, y entonces si lo analizamos, lo que estamos viendo es que con la función app de esta migración en específico, lo que le estamos diciendo a Laravel es que cree una tabla llamada users. El nombre de la tabla, cómo escribir el nombre de la tabla tiene importancia. El nombre de la tabla se ha de escribir en inglés. ¿Por qué? Para que respete el hacer de singular a plural una palabra, porque hay convención en Laravel para que se utilice los nombres de una determinada manera, y eso ayude a la programación, a que sea más sencillo para el framework reconocer el nombre, lo que significa, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cuando ahora mismo veamos los modelos, que son la forma de obtener datos de una base de datos mediante objetos, nosotros veremos que el nombre del modelo asociado a esta misma tabla será el mismo nombre, pero en singular y con la primera letra en mayúscula. Por lo tanto, el modelo ha de ser el nombre de la tabla en singular con la primera letra en mayúscula. En este caso se llamará el modelo user, con la primera letra en mayúscula, la U en mayúscula. Entonces el nombre de la tabla será users, todo en minúscula y en plural, ¿vale? Muy bien, entonces lo que le estamos diciendo a la función app es que cree una tabla llamada users, ¿vale? Todo esto es obligatorio, ¿de acuerdo? Y entre estas llaves, lo que va a estar incluido, que es este código de aquí, son la estructura de la tabla, es decir, cada uno de los campos que va a contener la tabla users. En este caso, este campo primero es obligatorio en todas las tablas, que es el campo de llave, el campo de llave única que identifica a cada uno de los registros dentro de nuestra tabla como un elemento único. En este caso se llamará ID, será de tipo entero y autoincremento, como lo veis aquí. Después tendremos un campo de tipo string o tipo texto, ¿vale? De hasta 255 caracteres. El string que su rango máximo de caracteres es 255 y será un campo llamado name, nombre. Un campo de tipo string que es también hasta 255 caracteres, que le llamaremos rango. Un campo de tipo string también que se llamará email y que será de tipo unique, o sea, único. No puede haber otro registro en la tabla users de la base de datos que contenga un campo email con el mismo email que este, y otro campo de tipo string que se llamará password y que contendrá 60 caracteres.
En este caso el password lo guardaremos cifrado, evidentemente. Y después tendremos un campo de tipo remember token, que ya veremos cuando hagamos pues sesiones de usuarios y accedamos a administración y tal, veremos para qué vale. Y después otro que se llamará timestamps, que en verdad son dos campos dentro de la base de datos. Esto lo que le dice al Laravel es que queremos crear los timestamps de nuestras entradas, y que son dos, como os he dicho. Una nos indica la fecha de creación no de la tabla, ¿vale?, sino del registro que hayamos creado, ¿vale? Cada registro, su fecha de creación estará dado en un timestamp, y otro timestamp que creará que nos dirá la fecha de la última actualización del registro en sí, no de la tabla, sino del registro. Muy bien. Junto con esto tenemos que verlo el modelo. Los modelos son una forma de acceder a los datos almacenados en la base de datos, pero en vez de acceder a ellos mediante consultas SQL normales, podemos acceder a ellos tratando a esos datos que estamos recuperando como si fueran objetos, de tal manera que pueden contener propiedades, y por tanto podemos acceder de una manera pues mucho más digamos sencilla, a la vez que interesante, ¿vale? No significa con esto que dejemos de utilizar las consultas SQL para realizar la base de datos, sino que nos tenemos que adaptar a lo que necesita nuestra aplicación a medida que vayamos programando, para saber qué debemos usar y en qué momento debemos usarlo. Depende del tipo de aplicación, puede necesitar unas consultas muy extensas, muy complicadas, que quizás no sea más sencillo realizar con una consulta más o menos como la conocemos. Pero lo más lógico, lo más normal, y lo que yo aconsejo, si no es una cosa muy desmadrada, es que utilicemos los modelos como formas de acceso y de restricción a la vez de acceso a nuestra base de datos. Muy bien, pues para aprender cómo usar los modelos, cómo usar las migraciones, vamos a empezar a crear nuestra tabla para albergar los enlaces del navbar que hemos creado. Muy bien, como nosotros lo que vamos a crear es un navbar, pues lo primero que debemos hacer es abrir un modelo. Lo primero que debemos hacer es abrir la consola. Nos vamos al proyecto, a la carpeta raíz de nuestro proyecto. Muy bien, una vez en la raíz de nuestro proyecto, vamos a utilizar un nuevo comando de Artisan, ese comando maravilloso de Laravel, perdón, que se llamará, que nos permitirá crear un modelo, y a la vez de crear un modelo podemos crear una migración asociada a dicho modelo. Es decir, nosotros vamos a crear un modelo que llamaremos, ¿cómo lo llamaremos? Nav, porque como vamos a guardar los enlaces de la barra de navegación, lo vamos a llamar nav. Es decir, vamos a crear un modelo, y el comando sería PHP, como siempre, artisan make model, que es lo que queremos crear, es un modelo, y el nombre del modelo, en este caso nav. ¿Qué más necesitamos poner en la línea? Necesitamos decirle que además de crear el modelo, queremos también crear la migración para que cree la tabla de navs. Entonces le decimos -m, le damos enter y nos dice que el modelo ha sido creado satisfactoriamente y que se ha creado una migración con este nombre. Muy bien. Perdón. Cerramos la consola y vemos que en nuestra carpeta de migraciones se ha creado una nueva migración que se llama navs. Como vemos, le ha puesto en diminutivo. Cuando nosotros lo pusimos, si os fijáis aquí, le dijimos que se llamara nav en singular y con la primera en mayúscula.
y él ha creado o ha creado una migración para crear una tabla que se llama NAPS. Si os lo veis aquí, es en todo en diminutivo y en minúscula y en plural. Muy bien. También, si vais a la carpeta de vuestro proyecto app y veis al final de app, nos ha creado un modelo que se llama nav, que extiende de model. Pues muy bien. Con todo esto luego veremos muy en profundidad a lo largo del curso cómo añadir funciones a un modelo. Por ahora sí nos vale. Nos vamos a la tabla NAPS y vemos que la tabla NAPS nos ha creado el ID autoincremento, que ya como os digo es obligatorio, y aunque no sean obligatorios nos ha puesto los timestamp para que lo tengamos a mano si queremos ponerlos, que nunca sobran, por lo tanto lo dejamos. Vamos a crear, además de estos dos campos, vamos a crear otros campos dentro de nav. Uno será de tipo string y lo llamaremos name, el nombre del enlace, o sea, lo que aparecerá. Crearemos otro de tipo string también, lo llamaremos URL. Esta será la URL que nos permitirá seleccionar el enlace, y crearemos otro de tipo integer que lo llamaremos position, y que nos dirá y en el que le podemos decir la posición que queremos que tenga el elemento en cuestión dentro de nuestro menú. Es decir, si nos vamos al ejemplo que teníamos, el inicio sería posición 1, secciones sería posición 2 y perfil sería posición 3. Muy bien, guardamos. Perdón. Guardamos. Y ahora, para que todos estos cambios tengan efecto en nuestra base de datos, que como podéis ver continúa estando vacía, sin tablas, tendríamos que irnos. Aquí vemos que tenemos otras dos migraciones que vienen por defecto, la que comentamos de users y otra que es para crear un reseteo de contraseñas, ¿vale? Muy bien, para que todo esto tenga se vea plasmado en la base de datos, tendremos que irnos a la consola dentro de nuestra carpeta raíz del proyecto y ejecutar el comando php artisan migrate, que lo que le dice es que todas las migraciones que no se hayan realizado todavía las ejecute. ¿Qué significa que no se hayan realizado todavía? Significa que Laravel utiliza las migraciones como un control de versiones de la base de datos, para que en todo momento sepamos qué parte de la base de datos ya tenemos plasmada nosotros en nuestra, o sea, qué parte de esto que hemos diseñado para la base de datos ya lo tenemos nosotros plasmado y qué parte aún no tenemos. Es decir, si varios diseñadores, varios programadores trabajan en un mismo proyecto en diferentes máquinas, siempre sabrán cuál será la última versión de la base de datos que han de utilizar. Muy bien, pues con este comando php artisan migrate lo que hacemos es que todos los últimos cambios, todo lo que se haya modificado como último y todas las migraciones que estén aún sin pasar a nuestra base de datos serán ejecutadas y serán creadas en nuestra base de datos. Le damos enter y como bien dice, migration table created successfully, es decir, que la migración se ha se ha creado la tabla satisfactoriamente. Se han creado 3 migraciones: la de la tabla usuarios, la de la tabla password receipts table y la de la tabla NAPS, que es la que hemos creado nosotros. Si nos vamos a nuestro gestor de base de datos, el que queráis, y refrescamos, vemos que tenemos aquí las 4 tablas. ¿Por qué 4 tablas? Os explico. Tenemos la tabla usuarios, la de reseteo de contraseñas, la NAPS, que es la que nosotros hemos creado,
y una que se llama migraciones, que esta es la que guarda el control de versiones de las migraciones del Laravel. Muy bien. Ahora, si entramos en la tabla que nosotros hemos creado, vemos que no contiene ningún dato porque no lo hemos introducido ningún dato, pero que su estructura sí que incluye cada una de las secciones que le hemos dicho que creara un ID, uno que es de tipo entero y autoincremento, una que se llama nombre, name, que es de tipo vchar, integer en el caso se relaciona en SQL con vchar, que como veis admite hasta 255 caracteres, uno que se llama URL de tipo vchar también, 255, un position de tipo integer, ¿vale? Que es el que le vamos a decir la posición que tiene, y los dos timestamp, que si veis, uno es created at, que nos indica la fecha de creación de cada registro, y otro llamado updated at, que nos dice la fecha de la actualización de cada uno de los registros, y esto lo realiza Laravel de manera desatendida. Muy bien, vemos que hemos creado bien las migraciones, por lo tanto no tenemos mayor problema con las migraciones, y entonces vamos a pasar a ver los seeds.